Espero poder ser claro y al final de la sesión, de la charla, vamos a hacer preguntas. Así que cualquier cosa, tomen ahí papel, lápiz, para poder conversar después todas las dudas. Bueno, entonces, como yo les comentaba, el cuerpo con la mente siempre han estado unidos, ¿ya? Lo podemos ver desde un ambiente artístico, ¿cierto? La filosofía siempre ligó el cuerpo con la mente. Aquí vemos un dibujo, ¿cierto? De autor Pablo Picasso, en que él también, ya desde hace tiempo, él ligaba el cuerpo con la mente, ¿ya? Los filósofos antiguos también. Entonces esto siempre ha sido algo que ha llamado la atención al ser humano y que por lo tanto lo empezamos a estudiar de una forma tan exhaustiva que terminamos separando estas dos cosas. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo esto está unido, ¿ya? Entonces, bueno, dentro de la unión del cuerpo con la mente, podemos ver que el cuerpo y la mente que nosotros tenemos tiene un contexto temporal, ¿cierto? Está ligado a un tiempo, el paso del tiempo. Para las dudas podemos ver el reloj y podemos ver las fotos de antaño y podemos ver que, claro, el cuerpo y la mente tiene algo que es temporal, ya que nos une. Tiene algo espacial también. Por ejemplo, la mente siempre ha estado ligada a lo que es las emociones, los pensamientos. El cuerpo es más fácil de ver, sin embargo, su forma más física de ver el tema de la mente, por decirlo así, es el sistema nervioso, que también tiene un contexto espacial. Lo podemos ver acá, el paso de los nervios, que la verdad pasan por todo el cuerpo, ¿ya? Y a nivel más microscópico tenemos las neuronas que hacen ver todavía más ligado esto, ¿ya? En cuanto al término espacial, ¿ya? Porque el término tiempo es bien fácil de imaginárselo. También tenemos otra forma en que se liga el cuerpo a la mente, es una forma eléctrica, ¿cierto? Los impulsos eléctricos es como nosotros transmitimos la señal nerviosa, ¿ya? Desde afuera hacia adentro, por ejemplo, la visión, yo veo la luz y la luz yo la interpreto como un color, una forma, y bueno, va a haber una integración sensorial que después va a ver si eso es agradable, desagradable. Sin embargo, el impulso es eléctrico. Y como algunos saben también, este impulso es electroquímico, ¿ya? La parte química viene a estar dada principalmente por los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que van a tener distintos efectos en el sistema nervioso, tanto a nivel central como a nivel periférico. Nos van a hacer propensos a ciertas emociones, por ejemplo. Hay neurotransmisores que tienen que ver con la felicidad, ¿ya? Entonces, todas estas cosas que son más bien generales, tiempo, espacio, electricidad y química, son cosas que ligan el cuerpo y la mente. Entonces, esa es como la primera pincelada que quiero darle en cuanto a esta unión que existe entre el cuerpo y la mente, ¿ya? También existen otras formas en que nos ligan el cuerpo y la mente. Sin embargo, eso tiene que ir más con la integración sensorial, ¿ya? En cómo estas dos cosas están entrelazadas y se comunican continuamente, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos expresiones del cuerpo y la mente. El cuerpo le dice cosas a la mente y la mente las traduce. Y esto es un ir y venir continuo, que viene a estar dado por nuestra percepción de la realidad, ¿cierto? Es lo que nosotros hacemos conciencia. Las cosas que no las vemos o no las percibimos, por decirlo así, porque ver puede ser, uno confundirse que es solamente la visión, me refiero más que nada a la percepción. Si yo no percibo algo es difícil que exista para alguien. Entonces es importante que nosotros liguemos esto de la conciencia al cuerpo y la mente. Hay cosas que nos van a favorecer a la conciencia. Por ejemplo, la felicidad. Porque uno cuando está contento, la verdad es que está bien atento, pero es a ese momento feliz. Sin embargo, si nosotros empezamos a percibir el medio de una forma más, con más herramientas, por decirlo así, vamos a estar más, una vida más rica, por decirlo así, porque vamos a estar más conscientes de las cosas. Por ejemplo,
mucha gente cuando pierde la visión por algún accidente, entre comillas, se pierde en una parte del mundo y tiene que ver cómo percibir eso de otra forma y desarrollan habilidades, ¿cierto? Sin embargo, las cosas que yo les voy a decir a continuación son cosas que son generales y que todas son, entre comillas, cultivables. Entre comillas digo porque hay que tener un buen acercamiento a eso, para no confundirse. Sin embargo, esto es trabajable. La felicidad y la postura le adelanto, ¿ya? Algunas expresiones del cuerpo y la mente, como yo les decía, esto es bilateral, ¿ya? Es del cuerpo a la mente y de la mente al cuerpo, ¿ya? Ejemplos de esto son, del cuerpo a la mente, como yo les decía, yo soy miembro de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor. eh, Cuando uno tiene un dolor crónico, la principal causa es por un dolor agudo mal cuidado, ¿ya? Esa es la principal causa de los dolores crónicos, ¿ya? De todos. Por ejemplo, la fibromialgia puede ser, y otros más, no solamente la fibromialgia, sino que ese es un ejemplo que es bien cercano, dado el contexto actual. Sin embargo, hay muchos otros diagnósticos de dolor crónico, ¿ya? Que tiene que ver, por ejemplo, una mala postura en el tiempo, que yo trabajo así, yo me desenvuelvo así, y no me cuido, y lo dejo estar ahí, y duele, y duele, y duele, y eso tiene repercusiones en el cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, cuando alguien tiene un dolor crónico, uno dentro de la percepción, que es el estímulo, por ejemplo, que acá hace daño, eh, hay adaptaciones, ¿ya? Que son periféricas y centrales a nivel del sistema nervioso. Entonces, el cuerpo y la mente van a empezar a adaptarse de una forma en que quiere funcionar, aunque no funcione tan bien. No funcione tan bien me refiero, aunque no se sienta tan bien, porque uno puede funcionar con dolor y yo creo que todos lo hemos vivido. Entonces, por ejemplo, en el dolor crónico hay un centro cerebral que se llama amígdala, ¿ya? Como la amígdala que está por esta zona, pero esta es totalmente distinta. Esta está acá en el cerebro, acá adentro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa amígdala? ¿En qué tiene que ver cómo se liga al dolor? La amígdala, cuando hay un dolor que no se ha cuidado, que yo les decía dolores agudos mal cuidados, que según la OMS, un dolor crónico es cuando un dolor lleva más de 3 meses, ¿ya? Un dolor de cuello, de espalda, de cualquier lado, ¿ya? Eso ya es un dolor crónico. Y más allá de lo crónico en cuanto al contexto temporal, es porque se generan adaptaciones, ¿ya? En el cuerpo y en la mente. Por ejemplo, en la amígdala. La amígdala tiene la función de ligarnos, por ejemplo, con las emociones, ¿ya? Por ejemplo, ante el estrés, la amígdala va a estar muy activa y va a disparar a distintos centros cerebrales que al final van a hacer que esta experiencia dolorosa pueda ser incluso más desagradable. Y esto es aún un poco más, hay que darle un poquito más de atención aún, porque cuando hay un dolor crónico, la amígdala ya pudiese tener, entre otros centros y otras vías, eh, la particularidad de actuar diferente. ¿A qué me refiero? Muchas veces en un dolor crónico, el dolor, por ejemplo, que puede ser acá, en el hombro, en el cuello, este dolor, si nosotros hacemos un examen, este examen no va a arrojar que hay inflamación, no va a arrojar que hay una estructura que se está degenerando. Sin embargo, si nosotros hacemos un escáner, y ahí pudiésemos ver la actividad cerebral y ver ciertas regiones cómo están actuando, de la amígdala se habla de una amígdala incendiada, que está muy activa, y puede que a mí me esté doliendo en esta zona, y yo puedo ver, tocar incluso, y no siento nada, ni tampoco puedo ver algo ya más microscópico, por decirlo así, o con exámenes de imagen. Sin embargo, como la amígdala está tan activa, yo voy a percibir el dolor como si hubiese una real lesión. Entonces, eso es uno de los fundamentos de por qué nosotros tenemos que cuidar nuestra postura y también estar atentos cuando estamos frente a dolores que ya llevan un tiempo, incluso los de poco tiempo, porque no es muy difícil que esto cambie, ¿ya?
Otras expresiones que, como les decía, del cuerpo a la mente, esto es bidireccional, es del cuerpo a la mente y de la mente al cuerpo. Otras expresiones pueden ser, por ejemplo, ahora que estamos en un contexto de pandemia por una enfermedad infecciosa, muchos han hablado de que hay que mantener el sistema inmune fuerte, ¿cierto? Por ejemplo, a través de la alimentación. Pero también cada vez ya es más, se ha hecho un poco de conciencia en cuanto a que cuando uno está estresado, ansioso, con dolores que pueden ser emocionales o físicos, el sistema inmune baja. Y eso hace que también seamos más propensos a ciertas enfermedades, incluso a los dolores. Entonces, por eso hay que poner tanto ojo en la prevención, ¿ya? En la prevención de lesiones, y cuando hay un dolor, poner ojo en cuanto al manejo, para que esto no repercuta en cosas que la verdad se podrían prevenir. Entonces, además de eso, les quise poner otro ejemplo, que es un ejemplo que viene dado por muchos pacientes que yo tengo, pacientes que consultan por colon irritable. Para algunos o quienes han tenido algún acercamiento, quizá algún amigo o lo han vivido, eh, esto del colon irritable tiene a grosso modo dos grandes vertientes. Están los alimentos, ¿cierto?, que pueden ser irritantes y pueden provocar esta reacción, pero también hay un contexto mental. Por ejemplo, estos pacientes, cuando están más nerviosos, más estresados, son más propensos a tener una reagudización de este síntoma, de este síndrome, perdón. Y el síntoma va a ser dolor, ¿cierto? Hinchazón, malestar. Entonces son muchas las cosas que ligan el cuerpo con la mente y que es importante nosotros poder hacer conciencia de ello, porque de esa forma vamos a darle un mejor manejo. Y si le damos un mejor manejo, claramente vamos a tener una mejor calidad de vida. Y eso nos acerca a la felicidad. Antes de hablar de la felicidad, les quiero hablar un poco sobre la postura, ¿ya? Un tema importante en esta presentación. Esta presentación viene dada por la unión de la mente y el cuerpo, la bidireccionalidad que tienen estos componentes, que la verdad están integrados, y la postura es un reflejo también de ello. Por ejemplo, los pacientes con colon irritable, por eso el ejemplo, tienen una cierta postura corporal, ¿ya? Que viene dada por la hinchazón que tienen abdominal. Incluso estos pacientes respiran de una cierta forma, ¿ya? Y la postura viene dada primero que todo, viene por una posición antiálgica, para que les duela menos, porque están frente a un dolor. Sin embargo, como el colon irritable es algo crónico, algo que se reagudiza, entonces hay episodios, y los episodios pueden estar separados en el tiempo con mayor o menor frecuencia, ¿ya? Y por ello también nos van a dar una postura, porque el reflejo este antiálgico, si se repite, claramente esto también nos va a dar una postura. La postura tiene grandes miradas cuando nosotros podemos decir que viene por un lado mental y por un lado físico. Digo grandes miradas porque podríamos hablar un montón de tiempo de cada uno. La postura ante la vida, ¿cierto? Cómo es nuestra postura ante la vida, positiva, negativa, y cómo yo me paro ante eso, si ando así o ando así. Nosotros ligamos eso a ciertas cosas. Sin ir más allá, más adelante les voy a comentar de eso. Les voy a hablar un poco de los términos más convencionales en cuanto a la postura. La postura corporal es un proceso en cómo nosotros nos organizamos, ¿ya? Y por ejemplo, acá están las típicas imágenes de los típicos análisis de la columna, que más o menos todos conocemos, la hiperlordosis, ¿cierto? Que viene dado por este aumento en la curvatura de la lordosis fisiológica lumbar normal. Esto está aumentado, aquí está aumentado
la curvatura dorsal, ¿cierto? Y la escoliosis, que esto se analiza en otro plano, no lateral, en que también hay un cambio en la curva, ¿cierto? Eso es un análisis postural estático que nos va a decir muchas cosas. Sin embargo, la postura es algo que no sirve de mucho darle un análisis puramente estático, sino que también dinámico, porque la postura cambia. Y eso es bueno, porque si tenemos mala postura, por ejemplo, y estamos diciendo, pucha, me están diciendo que ahora me veo reflejado en esta presentación que tengo mala postura, ¿qué voy a hacer con esto? Yo les puedo decir que se puede cambiar, es dinámica. Y para eso se trabaja, ¿ya? Más adelante voy a dar algunos ejemplos también de cómo se trabaja. Sin embargo, acá, para terminar con el análisis más típico de la postura, les voy a mostrar otra forma de analizar la postura, que aquí relaciona, ¿cierto?, la región cervical con la cintura escapular, ¿cierto? Y la relación que tiene la cabeza con la cintura escapular a través del cuello, ¿cierto? Y esto puede estar, por un lado, normal. Esto es un análisis estático, ahí está normal, en la parte de la izquierda. Al medio y adelante de la imagen, si decimos que la imagen de la primera, la de la izquierda, es la 1, luego tenemos la 2 con la cabeza adelantada y la otra hacia atrás, la imagen 3. En una foto, en un análisis estático, esperaríamos estar como la imagen 1. Sin embargo, yo les digo que mejor que sacarse una foto, porque las fotos es un instante en el tiempo, es bueno que nosotros podamos ver y poder hacer estos movimientos, tanto de retracción como protracción, poder hacer así, así. Sin embargo, si estoy así, adelantado, claramente en un análisis estático es malo, o lo mismo lo contrario. Entonces, además de eso, la postura, como les decía, tiene una condescendiente dinámica, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo, la postura desde un análisis ergonómico. En el análisis ergonómico está dado por cómo uno se desenvuelve en el puesto de trabajo. Y claramente no existe, yo no conozco a nadie al menos que esté estático en el puesto de trabajo. A lo mejor se mueve poco, pero en general uno se mueve harto. Por eso uno tiene que proveer las condiciones para una buena postura. Sin embargo, siempre hay que saber que esto es dinámico y esto puede cambiar, ¿ya? La postura, por ejemplo, en la nomenclatura más antigua, nosotros pensamos que la postura es algo más rígido, ¿ya? Es algo rígido, como si fuese un edificio tal vez, un árbol. Nosotros somos personas que nos desenvolvemos en distintos ámbitos, ¿ya? Entonces, más parecido a los árboles, a los edificios, pudiesen ser los huesos, los músculos, en ciertas posiciones que nos van a condicionar las posturas. Sin embargo, hay otro tejido que se llama fascia, que nosotros quizás podamos ver lo dinámico que es el cuerpo y la postura. Si ustedes no conocen la fascia, yo con mucho gusto acá se las voy a presentar. Como les decía, la fascia es un tejido conectivo que está por debajo de la piel y toma los músculos, los envuelve y también está debajo de la piel, ¿cierto? Están los músculos en distintas formas, planos, ¿cierto? Más superficiales, más profundos, e incluso llega hasta las vísceras. Entonces, la verdad es que este tejido conectivo, por eso se llama tejido conectivo, la piel también es un tejido conectivo, histológicamente hablando, por un lado nos contiene, nos conecta y comunica todo el cuerpo, ¿ya? Este tejido conectivo es como la piel, se puede mover un poco, ¿cierto? Es flexible, se puede cambiar. Y cambia también con el paso del tiempo y con otras cosas, por ejemplo, con el ejercicio, ¿ya? Yendo más como a la gráfica de lo que es la fascia, aquí podemos ver
espero que sea grande. Bien, como les decía, cubría los músculos y también los distintos fascículos musculares, pero nosotros podemos verlo, por ejemplo, cuando en un trozo de carne que podemos ver en el supermercado, en los asados, la carne, si bien tiene, en general la vemos como roja, rosada, ¿cierto? Y hay unos pedazos blancos, amarillos. Hay unas cubiertas con unas telitas, ¿cierto? Que es media grisácea, media amarilla. Esa telita que es como una piel, es como la piel del músculo, es la fascia, ¿ya? Entonces, la fascia es tremendamente dinámica, tal como lo es el músculo y tal vez más porque es un tejido conectivo, depende de la mirada que le queramos dar. Entonces, bueno, ¿dónde vemos la fascia? O dónde, yo me pregunto, bueno, ¿dónde la puedo tocar, por ejemplo? A lo mejor está muy adentro, entonces es difícil tocarla. Y uno necesita tocar las cosas a veces para imaginárselas mejor. Bueno, acá tenemos distintas fascias. La fascia, por ejemplo, del tensor de la fascia lata. Si nosotros nos tocamos por la parte lateral del muslo, por al lado del muslo, podemos ver que es una zona un poco más dura, más tensa, por decirlo así. Esa es una fascia. Una fascia es una fascia importante, por si acaso, porque fascia también hay delgadita y poco palpable, incluso unas muy internas. Sin embargo, es una fascia bien organizada que nos permite verlo desde lo macro. También está la fascia plantar. La fascia plantar es la que está en la planta del pie. No sé si usted o ahora pueden tocarse ahí la planta del pie. Vemos que debajo de la piel hay algo como duro, ¿cierto? Una tela duro, como algo ahí que está generando tensión. Esa es la fascia plantar. También es una fascia bien organizada. Sin embargo, hay fascia en todas partes. Por ejemplo, acá en el hombro también hay fascia, incluso superficial, pero superficial está muy delgadita. Entonces, la verdad es que la consistencia es diferente, ¿ya? Eso les quería comentar respecto a la fascia por si querían palparla. ¿Ya? Hay regiones donde se puede palpar con mayor facilidad. Y a nivel micro, podemos ver que la fascia es así. Si bien es una telita, esta telita, si nosotros hacemos un acercamiento, un zoom grande, podemos ver que esta telita no es continua, ¿ya? Tiene ciertos, por decir así, ciertas irregularidades, ¿ya? Vemos que hay unas partes que están tensibles hacia un lado, hacia el otro, y hay espacio entre ellas, ¿ya? Por ejemplo, quizás pudiésemos graficar que una parte muy, muy densa sería más blanca, ¿cierto? Porque hay mucho de este tejido, y cuando hay espacio se pueden ver que es menos densa, por lo tanto pudiese ser la del hombro, tal vez, como a nivel superficial. Así que se pueden imaginar eso, ¿ya? Entonces, esta telita que decimos, que nos comunica todo el cuerpo, nos da sostén y comunicación, es muy relevante a la hora de analizar la postura y a la hora de empezar a ver el cuerpo de una forma un poco más integral. ¿Por qué? Porque la fascia se descubrió no hace tanto tiempo eh, en cuanto a su abordaje clínico. La fascia siempre ha existido, eh, siempre se la ha llamado fascia, pero los anatomistas, por ejemplo, cuando hacían corte histológico y veían, analizaban los cuerpos humanos, esta telita la botaban, porque no tenía mucha relevancia, ellos querían ver el órgano, verlo en sí, el músculo, el órgano, la víscera. Sin embargo, a través de el dolor lumbar no específico, el dolor lumbar no específico es el dolor de espalda de la zona baja, que más licencias médicas, por ejemplo, trae. Entonces, esa fue una gran motivación para empezar a estudiar por qué pasa eso, porque no era porque una vértebra estaba rotada o echarle la culpa al disco intervertebral. Muchas de esas causas de dolor venían dadas por la fascia, ¿ya? Entonces la fascia se empezó a estudiar a través de una patología, que muchas veces es así, como les decía antes, la unión mente-cuerpo también viene dado por cuando nos generó un malestar al ser humano, ¿cierto? Y se estudió.
Aquí también fue así. Antes se votaba y cuando ya con el doble lumbar no se daba con ello, se estudió el otro componente anatómico que no se había estudiado, la fascia, y se descubrieron muchas cosas. Por ejemplo, que la fascia es muy dinámica en su composición, en su elaboración, ¿ya? El componente celular está dado, por ejemplo, por los fibroblastos. Y entre otras cosas, esto da para hablar un montón. Sin embargo, yo quiero que vean que es dinámico y esto puede cambiar. El fibroblasto, entre otras cosas, también genera colágeno. Entonces se dice que el fibroblasto se construye su casa. En esta telita que vemos acá, lo más pequeño, casi imperceptible, es el fibroblasto. Los otros son redes de colágeno, pero quien los elabora, quien los genera, es el fibroblasto. Y esto es dinámico. El ejercicio tiene cierta repercusión en la generación de fascia. Una fascia, por ejemplo, más armónica, por decirlo así, va a estar dado a una fascia que no duele, a una funcionalidad mejor. Eso es principalmente que quiero que se queden como idea, ¿ya? Y espero que le haya acercado un poco a lo dinámico que es la postura. Y bueno, por último también que tiene que ver con el cuerpo y la mente, para no hablarles más de la fascia, para hablarles de la felicidad, por ejemplo, que me imagino que también les parecerá interesante. Eh, la fascia también tiene respuestas frente al estrés. Y esto tiene una tremenda relevancia, porque, por ejemplo, cuando a alguien le duele el cuello, que es bien común, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, cuando a alguien le duele el cuello, todos dicen, es que tengo una contractura, es que siento apretado, y le están echando la culpa al músculo. Y algo yo encuentro que es bastante negativo, que cuando dicen es que es muscular nomás. Eso es bastante fatal. Es como que, es como que frente al coronavirus dijeran es un virus nomás. Yo creo que queda claro el ejemplo. Es un virus nomás, sí, pero tampoco menos. Y es muy relevante porque vemos que ha repercutido mucho en nuestra calidad de vida. Y asimismo les puedo decir que frente a las contracturas musculares, los dolores musculares que no se dejan ver, cuando uno dice es muscular nomás, es algo así, porque repercute enormemente en nuestra calidad de vida y las repercusiones pueden ser graves. Y grandes porque no se nos va más. Y va a estar ahí molestándonos y perjudicándonos en nuestra funcionalidad, nuestra calidad de vida y tal vez aceptando algo que pudiésemos resolver, ¿cierto? La respuesta de la fascia frente al estrés, como decía, cuando uno habla de la contractura, que el músculo puede efectivamente contracturarse hasta las fibras musculares, pero pueden acercarse y generar un aumento de volumen que puede ser doloroso, la fascia también se aprieta, ¿ya? Como les decía, son bandas, ¿cierto? Fascículos que envuelven el músculo por completo y esto se puede apretar, ¿ya? Y al apretarse, eso también duele. Entonces, cuando hablamos que es muscular nomás, si fuese así ya es grave. Y lamentablemente no es solamente muscular, sino que también se afecta a la fascia, se afecta al sistema nervioso, e incluso nuestra calidad de vida, porque lo podemos ver con facilidad. Por último, para que quede claro el tema de la fascia, quise recurrir a este dibujo que mostré al principio, y la fascia, como tiene distintos músculos que envuelven, ¿cierto? Tiene asimismo distintas profundidades, porque va desde abajo de la piel hacia adentro de las vísceras. Y como los músculos hemos visto tienen distintas formas y direcciones, eh, pudiésemos hablar que la fascia, si solamente viéramos la fascia de nuestro cuerpo, es como una esfera, o una esfera por decir, por el dibujo, ¿cierto? Pero al final es una malla que nos envuelve prácticamente en todas direcciones y en todas profundidades,
¿ya? Entonces, hablar de la fascia, entender un poco de la fascia, es muy relevante, porque involucra el cuerpo y la mente por completo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Yo a mis pacientes, más allá del diagnóstico, por ejemplo, como les decía, un colon irritable, pacientes con dolor crónico, fibromialgia, siempre tienen algún síndrome miofacial asociado, porque esto lleva un tiempo. Yo les pregunto, eh, ¿cuál es su mayor objetivo? El objetivo primero, claramente, del dolor. Sin embargo, también a algunos pacientes les parece interesante que este dolor no vuelva. Y para eso se tiene que hacer un trabajo en que incluimos mente, cuerpo y fascia. Bien a grosso modo se los digo, pero eso es por lo menos, por lo básico, ¿ya? Si que alguien quiere tener una repercusión un poquito más a largo plazo y no solamente descansar en los fármacos o en ese tipo de medidas que al final no suelen ser muy, muy positivas. Entonces, redondeando un poco el tema de la postura vamos a decir entonces que es un proceso dinámico y está sujeto a cambios, ¿cierto? Hay muchas cosas que así lo dicen. Mente, cuerpo, fascia, entre otras cosas. Es tan dinámico como las expresiones, ¿cierto? Nuestros estados de ánimo. Y claramente, bueno, esta imagen creo que es bien representativa, porque nos muestra cómo la alegría es la del centro, cómo se muestra la alegría en cuanto a su postura, y la postura en los análisis generales, estáticos, por ejemplo, nunca es una expresión. Aquí hay una expresión, entonces es en movimiento. La alegría, por ejemplo, si está sentada, parado de un lado o del otro, se sigue viendo alegre, por decirlo así, ¿cierto? Y la tristeza también, de distintos ángulos también. Entonces, eso es una forma de también ver cómo la mente y el cuerpo están unidos, cómo se expresan a través de la postura, y la fascia es algo que es relevante, sin embargo, es bastante etérea, por decirlo así, porque si no se pasa por alto si uno no la conoce, ¿ya? Pero es importante. Y ya pasando al tema más de las emociones, eh, les voy a hablar de la felicidad, ¿ya? La felicidad yo la he estudiado, bueno, toda mi vida, yo creo, me imagino que todo, por el bien de todo y de la comunidad, de la humanidad. Sin embargo, yo también lo he estudiado académicamente. Ya llevo unos años en esto, he integrado herramientas de la psicología positiva. La psicología positiva es una parte de la psicología que integra el método científico, por ejemplo, entre otras cosas, porque también les puedo hablar un montón de tiempo sobre esto. Sin embargo, para acotarlo ocupa el método científico, y lo que hace, lo que busca, es ver cómo nosotros podemos desarrollar herramientas para ser más felices, por ejemplo, para el bienestar, para que la vida merezca ser vivida, ¿ya? Ese es como el principio básico, ¿ya? Eh, Respecto a eso, para darle un poquito una pincelada de esto, un acercamiento, les quiero mostrar un modelo que es bien conocido dentro del mundo de la psicología positiva, que es el modelo PERMA. El modelo PERMA se llama así por sus siglas en inglés, ¿ya? Que en definitiva es un sistema que pudiese estar compuesto por distintas esferas, ¿ya? Así que fuese un sistema como un sistema solar, pero en que todos son importantes y no giran en torno alrededor de uno, sino que todos son igualmente importantes para que haya armonía, ¿cierto? La P viene por la emociones positivas, ¿ya? Positive emotion. Son los momentos, por decirlo así, felices y momentáneos, tal vez, que pasan a través del día. Por ejemplo, ver a los que les gusta, ¿cierto? La naturaleza, los perritos, ver a un niño reír, son emociones positivas, ¿ya? Eh,
Todas estas esferas son cultivables. Yo dentro de los modelos de intervención que hago mis pacientes, más allá también del diagnóstico, yo también me gusta indagar en cultivar estas esferas en el paciente, en donde ellos puedan desarrollar más habilidades para poder ser más felices. Porque la felicidad nos aleja de la enfermedad. Y también eso es de una forma preventiva, ¿cierto? Pero también cuando alguien está frente a una enfermedad o está cursando una enfermedad, claramente con una actitud positiva, y si está bien de ánimo, por ejemplo, eso es bien típico de eso, que alguien está resfriado o algo le pasa, y dicen, pero está bien de ánimo. Eso es bien como de la abuelita, o como bien coloquial, sin embargo, es bastante real. Uno se mejora también de una forma mejor, tiene una mejor experiencia e incluso se pudiese recuperar más rápido si es que uno está más feliz o en un mejor ambiente, por ejemplo, que tenga que ver con la felicidad. Eh, Otra esfera importante de este modelo PERMA, la letra E, que es engagement, en inglés, que es compromiso. El compromiso tiene que ver con las actividades que por un lado me desafían y también yo puedo desarrollar, ¿ya? Porque una actividad en que me desafía mucho para mis capacidades actuales, quizás me va a estresar y me va a frustrar. Sin embargo, también pueden haber actividades que no me desafían nada y las voy a encontrar aburridas, ¿cierto? Entonces tampoco me van a gustar. Este engagement, este compromiso, tiene que ver con el equilibrio justo de estas actividades, de estas dos como componentes de las actividades, ¿ya? Que me hacen fluir. Por ejemplo, un niño cuando está jugando pareciera que el tiempo volara. Eh, y nosotros también, si nos acordamos cuando éramos niños, o ahora mismo, cuando estamos en algo muy entretenido, también pareciera que el tiempo vuela. Entonces, con eso tiene que ver esto, con estas dos componentes, que es el desafío y las capacidades de uno, cómo pueden fluir estas cosas en una forma que es bastante ideal, es cuando fluye y el tiempo pasa volando. Se llama que uno entra en un estado de flow, de flujo, así que uno se puede dejar llevar porque la percepción del tiempo se hace diferente. Siguiendo con el modelo PERMA, la letra R está dada por las relaciones, relationship. Claramente hemos estado, yo creo, todos expuestos a distintas relaciones, positivas y negativas. Y también lo podemos ver en los medios, por ejemplo. Entonces, tiene que ver con eso, con las cosas las relaciones que por un lado me enriquecen y por otro lado me restan, ¿cierto? Dando como una dicotomía, ¿cierto? Porque nunca, bueno, a veces sí, pero en general las relaciones, no uno o lo otro, hay un equilibrio. Sin embargo, uno sopesa esas cosas de alguna forma y por eso siguen esas relaciones. Eh, Tiene que ver con eso. La letra M, meaning, el significado. El significado tiene que ver con actividades que tengan que ver con cosas más grandes que yo, o de usted en su caso. En cultivar cosas, por ejemplo, el altruismo, que si bien yo no voy a recibir algo, y sin embargo incluso puedo restarme algo, tiempo, algún recurso, sin embargo igual la persona que lo vive se siente bien. Es por eso, es por esta letra, por esta componente de meaning, significado, el altruismo es un buen ejemplo, ¿ya? Eso también nos va a dar satisfacción y es uno de los componentes importantes dentro de los modelos de felicidad. Eh, bueno, la letra A, para finalizar con este modelo, significa accomplishment. Accomplishment es en español significa logro, el éxito. El éxito tiene distintas vertientes o miradas.
Sin embargo, una pincelada de esto puede ser la mirada que algunas personas le dan a los viajes, en que puede ser también una meta, ¿cierto? En que lo visualizan, lo planean, en su momento lo viven entre planearlo y ya cuando están en el lugar, y después ve las fotos o ve los resultados. Entonces, de esa forma, los logros son mucho más positivos y es un verdadero logro, porque si no, es una búsqueda incansable de una carencia que nunca, es como un pozo sin fondo. Si, por ejemplo, la gente que es compradora compulsiva logra, por ejemplo, esos productos, casa, por decir, viaje, eh, auto, etcétera. Sin embargo, no paran. Y es porque hay una carencia en que no pueden vivir los logros de una forma positiva, ¿ya? Por eso siguen haciéndolo y vemos que se repite y la satisfacción, la verdad, que dura bien poco, ¿ya? Entonces, bueno, estas 5 esferas del modelo PERMA son un atisbo de lo que es un modelo de felicidad. Como yo les decía, la felicidad es cultivable, ¿ya? Trabajable, entrenable. Y, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar la postura, sería bueno también trabajar la felicidad, ¿cierto? Y hablar de los componentes, trabajarlo y también eh, no perder la curiosidad de estos temas. Ya con hablarlo es bueno. Nosotros somos seres sociales en que conversar de estas cosas de bienestar y cosas que son positivas tienen valor por sí mismos, ¿ya? Entonces, es bueno tener estas instancias donde podemos compartir conocimiento y sobre todo cuando vamos a hablar también de felicidad. Más adelante les voy a dar algunos ejemplos sobre cómo eso influye en nuestras vidas. Entonces, para ir concluyendo en estos temas de la unión mente-cuerpo, que ya les he dado algunos ejemplos, y cómo se liga la felicidad con el bienestar. Pero, ¿para qué nosotros estamos haciendo esto realmente? ¿Por qué es tan interesante tal vez? ¿Por qué nos llega tanto? Es porque queremos ser felices, claramente, porque queremos estar bien. Y la forma de estar bien es integrando estos componentes, no separándolos. Y prueba de eso es, por ejemplo, cuando a mí me da mucha risa cuando me preguntan, eh, me duele el cuello, me dicen, me preguntan, ¿qué puedo hacer para que algún ejercicio, así como si fuese como una fórmula? Que yo les dijera como muevan para allá 10 veces y para el otro lado 15 o 20, no sé, 3 ejercicios y eso se va a ir. Bueno, eso no existe. Entonces es importante saber por qué, porque a veces decepcionarse es fácil y quedarse en eso. El fundamento, porque esto está integrado, el cuerpo con la mente, y los trabajos tienen que ser a sí mismos integrados. Entonces, si yo muevo el cuello por un lado y para el otro, sin ningún sentido más que moverlo, lo que se está entrenando es eso mismo, mover el cuello de esa forma, pero no, es imposible pensar que por eso me va a doler menos más adelante, o que voy a estar más feliz, o voy a tener una mejor postura. Sería muy poco real eso. Y es bueno que saber el por qué, ¿cierto? Un ejemplo de eso que les comentaba es esta foto que les quería mostrar, en que sale esta pila, al parecer una cita con su psicólogo, con su psiquiatra tal vez, en que le diagnostica que es bipolar. Claro, las pilas tienen 2 polos, efectivamente,
pero nosotros no somos una pila, como para dar un diagnóstico y con una conducta o una pastilla que a veces se ha interpretado mal la salud de esa vertiente, vamos a poder cambiar nuestras vidas, incluso hacia el futuro o pensar en la prevención. Y como les decía, los fundamentos que todo está integrado. Y, y encuentro que es bonito también, no hay que decepcionarse, quizá hay que trabajar un poco más, pero tiene que ver con querer ser una persona y no querer ser una pila también, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, bueno, para trabajar en nuestro bienestar hay distintas cosas que hay que trabajar. Por ejemplo, la actividad física, ¿cierto? Es importante en la actividad física siempre uno incentiva a los pacientes a moverse. Sin embargo, los análisis posturales que por un lado decíamos que es una foto, son buenos para ver cómo el cuerpo se puede comportar frente a distintos estímulos, movimientos, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren desarrollar una actividad física que no han desarrollado nunca, o tienen algún malestar y quieren desarrollar una actividad física, es bueno evaluarse con su kinesiólogo para luego generar un plan de entrenamiento en que no es necesario que su kinesiólogo derechamente esté con ustedes en todo momento. Es para que les dé una mirada y así ustedes también puedan trabajar. Mis pacientes, por ejemplo, muchos yo los veo después de haberse agudizado, de haberlos conocido por alguna cosa, a veces me visitan una vez al mes, cada 2 meses, cada 6 meses, por distintos motivos. Entonces, es bueno que sea así porque también da cierta independencia. Hay cosas que uno las aprende solo, ¿cierto? Sin embargo, una mirada profesional puede ser preventiva y puede ser beneficiosa también. Respecto a la actividad, bueno, mental, habíamos hablado de algunos componentes de la felicidad, por ejemplo, trabajar el altruismo, el pensamiento positivo, y también actividades de desafío, como trabajar la memoria, aprender a hacer algo nuevo, ¿cierto? Un acercamiento en cuanto a prácticas per se en la psicología positiva está el mindfulness, ¿ya? El mindfulness para alguna gente es conocido y es una técnica que incluye distintas cosas. Sin embargo, también esto da para hablar mucho, sin embargo, desde mi vereda más propia, yo la he podido ver, y aquí hay unas investigaciones, se usa también para el tratamiento del dolor, la ansiedad, el manejo del estrés, es muy positivo, ¿ya? También hay pacientes que yo trabajo eso con ellos y responden bien. Bueno, también tenemos la respiración, ¿ya? La respiración, existen técnicas de respiración en que se van a promover ciertas conductas, por decirlo así, ciertos estados y ciertas formas de desenvolverse, ¿ya? Eh, por ejemplo, esto es bien de orden kinésico en sus fundamentos, sin embargo, yo les voy a dar los fundamentos en que ustedes puedan más adelante preguntarme y si les interesa podemos hablar más también. Sin embargo, en el acercamiento que quiero hacer respecto a la respiración, es que existen, por ejemplo, ciertos patrones respiratorios en que nosotros vamos a respirar más desde la zona acá, cervical, por ejemplo, desde acá. O podemos respirar más desde acá, desde el abdomen, desde la zona inferior. ¿Ya? Desde la zona, cuando hablo desde la zona, son los músculos involucrados, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo que les voy a dar. Cuando alguien está estresado, ansioso, frente a una emergencia, la respiración va a ser de la ansiedad, por decirlo así, la respiración de la ansiedad puede tener un componente que tiene que ver más con esta musculatura, ¿ya? Cervical, ¿ya? Y se puede marcar acá, ¿cierto? El cuello, esta zona de la cintura escapular.
puede ser un reflejo de ello. Porque la respiración que nosotros tenemos frente a estos estados ansiosos es más superficial. Puede ser el ritmo más rápido, sin embargo, el intercambio de aire es menor, ¿ya? Entonces, todo el tiempo incorporo y saco aire de forma superficial. Entonces, de esa forma también no me oxigeno muy bien, ¿ya? Y es negativo. Y además, si eso le agregamos una mala posición, en que la musculatura de acá va a estar actuando más, claramente le estamos dando un feedback que va a mantener esa posición e incluso desde una forma del cuerpo a la mente va a favorecer a respirar así. ¿Ya? Entonces es súper importante el tema de la respiración. Ciertos ritmos, ciertas formas nos van a llevar a ciertas conductas, a ciertos estados. Por ejemplo, cuando alguien está nervioso, ¿qué se le dice? Respira profundo. La respiración profunda no es de esta zona, es de la zona más inferior. El tórax y sobre todo el abdomen, el diafragma, actúa bien. Y claramente se dice para que la persona se relaje, porque está muy nerviosa. Y hay fundamentos anatómicos en cuanto a eso, y yo les puedo adelantar que más allá de los fundamentos, que pudiese ser una presentación nueva, de todas maneras es una buena indicación, ¿ya? Sí, no obligando al paciente, ¿cierto? Hay que decir, respira profundo, pero no obligándolo, sino también sería contraproducente. Pero en cuanto al patrón respiratorio, a la mecánica ventiladora, claramente es positivo. Entonces podemos decir que hay patrones respiratorios que están ligados al bienestar, ¿ya? El ritmo, la profundidad y la musculatura asociada, ¿ya? Entonces, la respiración es muy importante, es algo que incluso nos liga a la postura. Eh, Sin embargo, por honor al tiempo, vamos a pasar a otro tema que les quiero hablar, que tiene que ver con la educación en cuanto a esto, a la felicidad, a la postura y a muchas cosas que tienen que ver con el bienestar, nuestra forma de prevenir y nuestra forma de plantearnos frente al mundo. Uno dice, bueno, en muchos modelos de salud, la educación es un factor de protección frente a muchas enfermedades. Aquí hay un estudio, por ejemplo, que es un estudio de muy buena calidad, es un metaanálisis, eso es de muy buena calidad científica, en que habla a grosso modo en que la educación basada en neurociencias para el paciente con dolor lumbago, en este caso, crónico, bajó sus niveles de dolor, por ejemplo, tuvo un mejor manejo cuando se le educó en neurociencia. ¿A qué voy con esto? Neurociencia específicamente en cuanto a su dolor, porque existen distintos tipos de dolor, hay distintas causas, y nosotros los clínicos tenemos que evaluar ojalá la mayor cantidad, y también derivar, por supuesto, cuando el caso lo amerite. La postura siempre en un problema de dolor o ansiedad, estrés, la postura siempre tiene que ser trabajada, por lo que habíamos hablado anteriormente. Y empezar a saber los por qué es muy positivo, por este estudio, por ejemplo. A mí me da para pensar que es muy relevante el tema de la educación y aprender estas cosas, porque así lo hacemos propio y este estudio es reflejo de eso. Así que bienvenidos los cuadernos, los libros, las charlas para aprender más y más de estas cosas. Entonces, para ir concluyendo, para nosotros generar un modelo de bienestar real, en cuanto a una vida feliz, por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar las distintas componentes, ¿ya? Siempre va a ser bueno que estas componentes estén acompañadas de un profesional que sepa del tema, para no dar como disparo al aire, ¿cierto? Porque quizás hay cosas que hay que trabajar primero que otras. Sin embargo, todas estas componentes están tan interrelacionadas que es importante trabajarlas, por el bien de nosotros y también por el bien de la comunidad. Porque hemos visto también que en cuanto a cómo nos sentimos nosotros, también podemos hacer un efecto en el resto. El tema este de la pandemia nos ha hecho un poco más de conciencia tal vez en cuanto a las conductas saludables y poco saludables, cómo nos afectan y cómo esto al final
está tan globalizado. Cosas que pasan acá, pasan en otros países, que antes parecían tan distantes. Y eso, imagínense cuando uno habla de una unidad, de una persona, de un individuo que tiene un cuerpo y una mente. Hay mucha integración, ¿cierto? Hay menos distancia que nos separa. Entonces, ahí agrandé la imagen que me estaban pidiendo. Ahí. Que ahí les decía sobre integrar las componentes, ¿cierto? De nada. Integrar a distintas componentes para nosotros, la verdad, hacer un franco beneficio en cuanto a nuestra realidad personal, ¿cierto? De integración cuerpo y mente y de la comunidad. Así que bueno, ya teniendo un poco más claro algunos fundamentos en cómo se liga la mente al cuerpo, cómo la fascia actúa en esto, cómo el pensamiento positivo, cómo esto es cultivable. Y si queremos realmente generar un cambio, podemos asesorarnos, conversar al respecto, y seguro que esto va a tener un efecto dominó saludable en que nos vamos a contagiar esta vez de algo realmente positivo. Ya nos pasó que, bueno, frente a esta situación de pandemia, fue con algo negativo, sin embargo vamos a sacar un aprendizaje de esto, y si son cosas buenas, este efecto dominó pandémico va a ser con algo que tiene que ver con la felicidad, la solidaridad, y claramente va a hacer que seamos una comunidad más feliz. Así que, bueno, ahora doy espacio a las preguntas, y les agradezco a todos ustedes por su atención. Gracias. Carola, ¿estás por ahí?